Puede ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una emisión más de Cóncavo y con Sexo. Nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar con un tema pues muy relevante, me parece, sobre todo en una sociedad en la que enfrentamos una situación de salud pública relacionada con la diabetes, ¿no? Que está, pues ustedes saben, con el tema ahí de la glucosa, estos picos, este descontrol de la glucosa que se da en el organismo. Y revisando pues información, resulta que hay pues también una correlación con la menstruación, interactúa, ¿no?, con nuestro organismo, por supuesto, y hay algunas cosas que creo que tenemos que saber, y para esto invitamos a Nadia González. Ella es licenciada en nutrición, para platicar de esto que decíamos fuera del aire. Pues poco se ha difundido esta relación y cuáles son los cuidados o los focos de alerta o lo que tendríamos que hacer o no hacer las mujeres en particular en este tema. Bienvenida, Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues bienvenidísima, y creo que pues estos espacios donde se busca la salud sexual, ¿no?, en este caso, pero pues la salud en general, que nos va a impactar, por supuesto, en estas otras áreas del desarrollo humano, y por qué pues entender también mucho esto de cómo las hormonas se van relacionando con los niveles de glucosa. Exactamente, bueno, primero hay que ver que hay dos tipos de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? Diabetes tipo 1 es desde que nacemos, ¿no? Que hay bastantes personas y ahorita se ha vuelto muy proclive entre la sociedad, ¿no? Y la diabetes tipo 2, que bueno, se va adquiriendo con ayunos prolongados, mala alimentación, obviamente también etapa de la vida, ¿no? Bueno, partimos a raíz de esto. Cuando empieza la menarca, que es la menstruación, bueno, ahí empieza la aceleración de las hormonas. Recordemos que aquí en la diabetes pues hay una resistencia a la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormonita, una sustancia que se segrega y que va muy relacionada con las hormonas por parte del páncreas. Entonces, si estamos hablando de que ya es un nivel hormonal, entonces tiene todo que ver con la menstruación y tiene todo que ver con las hormonas, sobre todo en las mujeres, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla la menarca, que es la primer menstruación, y ya tenemos arrastrando un pico de glucosa, llámese porque a lo mejor los hábitos alimenticios o por diabetes tipo 1, bueno, se va a descontrolar. ¿Por qué? Porque empieza a incrementarse la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina la estamos produciendo, pero no se está utilizando. O sea, así como se está produciendo, se está desechando. ¿Y qué es lo que hace la insulina? Pues obviamente atacar a la glucosa, o que se digiera, para que más o menos sea entendible, la glucosa en sangre. ¿Qué es lo que está pasando? Empiezan a salir manchas negritas, la acantosis nigricans. No sé si lo han visto, pero la mayoría de las personas que tienen picos de glucosa se empieza a oscurecer el cuello, las ingles, las axilas, que es muy comparado con la depilación. Por eso hay como estos tabús. Y empieza a relacionarse también con la progesterona. Cuando nosotros estamos menstruando, se eleva la progesterona, incrementa la resistencia a la insulina, y obviamente pues ahí es donde viene la correlación, ¿no? Menstruación con la cuestión hormonal y de insulina. Ok. ¿Por qué es importante entonces, o cómo podemos nosotros detectar? Porque aparte cuando estamos en el periodo menstrual o en cierta parte del ciclo, tenemos diferentes síntomas y también eso influye mucho en el tema de cómo comemos, cómo dormimos, y se altera parte de nuestro organismo. Exacto, los picos de glucosa empiezan desde que uno no come a sus horas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si nosotros nos despertamos, nos metemos a bañar? ¿Qué es lo que el ejemplo que siempre les pongo? Nos cambiamos, nos arreglamos y hasta después desayunamos. Empieza a haber los picos de glucosa que posteriormente crean una diabetes, ¿no? Y efectivamente, cuando estamos menstruando, estos picos se descontrolan un poco más. Está la fase folicular, que son del primero al tercer día de menstruación, y la fase lútea, que ya es a mitad de ciclo. Y es cuando empieza a alterarse todavía más. ¿Por qué? Porque las hormonas empiezan a afectar lo que es la insulina. Si nosotros seguimos arrastrando estos hábitos, ¿no? De que no desayunamos, de que a veces no comemos o no cenamos, y se da mucho en la adolescencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que me da asco, no quiero desayunar.
Sí, no se me antoja nada. No se me antoja nada. Entonces están menstruando y viene una declive de la glucosa, ¿no? Cuando empiezan a comer, o sea, 2, 3, 4 horas después de habernos parado, viene el rebote de la glucosa. Se absorbe de inmediato todo el alimento, se eleva demasiado la glucosa y empieza a aparecer la acantosis, primer foco rojo. Si nosotros ya vemos en las adolescentes o a cualquier edad un obscurecimiento, hay que checar la insulina, ¿no? Que no tengamos resistencia a la insulina. Segundo, ver que esta acantosis sea más notoria en toda la cuestión de menstruación, ¿no? Y la tercera, tratar de bajar los hidratos de carbono. No necesariamente quitar todo, porque luego me quitan hasta la tortilla, la leche, no. Pero sí quitar pan de dulce, refrescos, aguas de sabor, que son como lo principal. Pero bueno, y aquí es muy importante porque normalmente cuando estamos en esa fase y sobre todo siendo adolescente, yendo a eso, estamos como en el tema del antojo. Se me antoja lo de chocolate, se me antojan unas papas. O sea, como que nos damos además más permiso que el resto de los días porque tenemos, pues, digamos, como algo de, es que necesito que me consientan, ¿no? Es correcto. ¿No? Empieza a haber esta contradicción, ¿no? ¿Qué sí realmente necesita nuestro cuerpo y qué realmente necesita, pues, nuestra emoción, ¿no? Realmente. Entonces, sí tratar de quitar unas cosas por las otras, ¿no? Ok, vamos a consumir hidratos de carbono o azúcares, pues que sea además de forma natural, ¿no? Frutas, a lo mejor un pan integral, pero sí irnos a los extremos, como pan de dulce, de por sí hay picos de glucosa, se tienden a elevar 2, 3. Y otra de las cuestiones, si ya tenemos antecedentes de diabetes en la familia, pues tener un poco más de cuidado, porque es cuando se desarrolla, estarse checando los laboratorios. Casi nadie o la mayoría no nos checamos análisis de laboratorio cada 6 meses, ¿no? La primera menstruación, checarnos cómo está la cuestión perfil ginecológico, progesterona, prolactina, que eso es muy importante, ¿no? Para ver realmente que nuestras hormonas estén bien. Y si están bien, bueno, ya podemos tener un poquito más de holgura en toda nuestra alimentación. Y también, pues obviamente incrementar la fibra, no necesariamente con verduras, nos imaginamos siempre las verduras, pero también las semillas, nuez, almendra, pistache, cacahuate, que esto nos va a ayudar mucho a controlar los niveles de glucosa. Aunque ya nos hayamos comido un pan de dulce, si consumimos una grasa buena, nos bajan todos los niveles de glucosa. Agua con chía, por ejemplo. Pudiera ser, aunque yo recomiendo más la chía de forma natural, o sea, espolvoreada encima de frutas, de verduras. ¿Por qué? Porque así no se le quita la fibra. Entonces ya en agua tiende a reducir esta celulosa que cubre a la chía, pero sí están incrementando todas estas semillas y disminuyen demasiado los picos de glucosa. Ok. Aunque en general la menstruación afecta a los niveles de glucosa en la sangre, es importante recordar que cada mujer es distinta y estas variaciones son particulares en cada persona. Regularmente, los niveles de glucosa en sangre tienden a aumentar en la segunda fase del ciclo y en torno al momento de la ovulación. Tras la ovulación, durante la fase premenstrual o la fase lútea, la progesterona se convierte en la hormona dominante y reduce la sensibilidad de la insulina, lo que puede dificultar que la glucosa entre de manera eficiente en las células y provocar un leve aumento de los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué pasa? Porque obviamente estamos hablando de las mujeres pues en toda esta fase, pero cuando estamos más regulares, ¿qué pasa? Hay mujeres que son súper irregulares en su periodo y por ejemplo cuando están empezando el tema de las adolescentes o cuando se acerca también la menopausia, hay unos giros ahí raros y además empieza a haber síntomas que nunca habías tenido, ya sea cuando empiezas con los ciclos menstruales o cuando ya los has tenido 30 años, pero resulta que de pronto todo cambia. Exactamente, por eso es importante hacer análisis de laboratorios, ¿no? Una, ver que los triglicéridos están de forma normal, ya que los triglicéridos tienden a elevar mucho lo que es la glucosa, ¿no? Estamos hablando de pan de dulce, refresco, etcétera. Y también cuando empieza la primer menarca, checarnos y hacernos laboratorios. ¿Por qué? Porque esto va a identificar el síndrome de ovario poliquístico. No sé si lo hayan escuchado. El síndrome de ovario poliquístico va muy relacionado con los picos de glucosa. Entonces se puede detectar a muy temprana edad, 12, 15 años que es la menarca. Entonces desde ahí es un foco rojo que ya nos podemos empezar a cuidar y por eso son los cambios, ¿no? ¿Qué cambios tiene?
otra de las cuestiones, no es normal que se nos caiga mucho el cabello, demasiada vellosidad en rostro, en espalda baja. No es normal si nosotros vemos a nuestra chiquita que tiene demasiada vellosidad. Eso es un signo, un foco rojo de síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina, el obscurecimiento, cambio de peso. Y ya yéndonos al otro extremo, que lo que es la menopausia, bueno, ahí también identificar, ¿no? ¿Qué tanto estoy comiendo? ¿Mi peso cómo está? ¿Qué tanto de líquido estoy ingiriendo? Entonces también eso pasa mucho. Me ingieren de todo líquido menos agua. ¿Qué agua de Jamaica? ¿Qué tés? ¿Qué infusiones? ¿Qué café? Entonces hay que tratar de estar bien hidratados con pura agua, totalmente simple, para que esto disminuya o los impactos sean menores, ¿no? Claro. Y bueno, regresando un poquito a esto de los antojos premenstruales o menstruales, tienen que, digo, como para terminar de entender, porque a veces no sé si es como una moda, o sea, como que algo que vemos que todo mundo hace, o de verdad hay una necesidad del organismo de tener ciertos antojitos. Depende la persona. Si hay un déficit de alguna vitamina, de algún mineral, sí va a surgir este antojo por necesidad del cuerpo. Pero si no, realmente va más hacia lo emocional, ¿no? Siempre lo relacionamos más hacia la comida. Si yo estoy feliz, sí. ¿Como? Si yo estoy triste, también como. Ajá, y eso pasa en las familias, ¿no? Sí. Si hacemos una fiesta, es la comida lo primero que pensamos. ¿Y qué es lo que va a estar generando? Pues obviamente picos de glucosa, colesterol, triglicéridos y también la presión, ¿no? La presión también va muy relacionada con esto de la menopausia, entonces sí tiende a elevar muchísimo la presión. Claro. ¿Has tenido pacientes que notan variaciones significativas en su glucosa relacionadas con el ciclo? O sea, ¿y cómo se manifiesta y cómo se maneja? Ok, sí los he tenido bastante, sobre todo por la hinchazón, el edema en los pies, la inflamación, la circulación, ¿no? Y eso es como primer foco rojo. Lo segundo, demasiada sed, ¿no? También ya estamos hablando de un pico de glucosa. El obscurecimiento se vuelve un poquito más importante, sobre todo en las axilas. Las mujeres tienden a tener mucha acantosis en las axilas, entonces ahí ya estamos viendo un foco rojo que los picos de glucosa están descontrolados, ¿no? El orinar demasiado, el tener demasiada ansiedad, eso también significa que nuestra glucosa está elevándose, ¿no? Entonces lo primero que mando sacar es química sanguínea de 6 elementos, que es con la que todos nos debemos de regir, y ya si notamos ya la glucosa muy disparada, ya una hemoglobina glucosilada, que eso sí ya nos descarta si es diabetes o no es diabetes, o si ya tiene diabetes que esté demasiado descontrolada, ¿no? Ok, sí eso de la hinchazón es como el pan nuestro de cada día, Es casi correcto. que con todo mundo durante la menstruación, y lo tomamos como algo Propio, normal, de es la normal, menstruación. ¿no? Ujú. Es como cuando estamos acostumbrados a comer mucha grasa, por ejemplo, y decimos es normal inflamarse después de comer. Exacto. Y no. Eso también pasa. El dolor en excesivo ya nos está hablando de que hay un problema hormonal, ¿no? Uh-huh. El dolor excesivo, la menstruación excesiva, el cambio de coloración en la menstruación, ¿no? Que mucha gente no lo ve. Si la menstruación está demasiado oxidada, o sea, negrita o café, no es normal. Si nosotros al revés, ¿no? Es demasiado roja y abundante, no es normal. Ahí está algo mal con la tiroides, con la glucosa, propio también la progesterona, la prolactina, entonces hay que checarlo y obviamente revisarnos. Y otra de las cuestiones, también los métodos, ¿no? Si estamos con un implante, con un DIU, ¿qué es lo que pasa? También altera las hormonas y también va a alterar la glucosa. Entonces mucha gente tiene dispositivos que a lo mejor pasan 3, 4 años sin menstruar y vuelven a retomar su menstruación y es cuando viene un descontrol generalizado, ¿no? Peso, hinchazón, edema y obviamente pues los picos de glucosa, ¿no? Claro. ¿Qué hay de la diabetes gestación? Ahí es diferente, yo entiendo que es diferente porque Sí. se corta la menstruación, Es correcto. ¿no? Pero también puede estar ligado, o sea, ahí se muestra mucho cómo está ligado una cosa con la otra. Es correcto. Nosotros cuando empieza el embarazo, la etapa gestacional durante los primeros 2 meses, se manda a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. La embarazada, que esto las personas que ya han pasado por este periodo me van a entender, se les toma la glucosa en ayuno, luego se les da un jarabe muy meloso y regresan a las 2 horas para ver cómo ha subido la glucosa. Entonces ahí detectamos si ya hubo un cambio durante la gestación y ahí vemos realmente si hay un pico importante. ¿Por qué se puede generar? Porque nosotros ya veníamos con muchos ayunos prolongados, no desayunábamos como te comento.
estamos en el embarazo, seguimos prolongando esos ayunos por las náuseas, por el vómito o simplemente por hábito y empezamos a consumir demasiado hidrato de carbono. Entonces, ¡pum!, se dispara la glucosa y empieza una diabetes gestacional. ¿Viene muy relacionado con las hormonas? Sí. ¿Por qué? Porque si antes teníamos esa protección de la menstruación, se retira y es cuando realmente el cuerpo sufre un desbalance, una descompensación y es cuando se disparan los picos de glucosa. Híjole. El ciclo menstrual puede ocasionar la fluctuación de los niveles de glucosa en la sangre, por lo que, en las mujeres con diabetes, puede dificultar el control de la enfermedad, ya que dichos niveles de glucosa son más altos o más bajos de lo habitual durante la semana anterior al periodo. Las personas con diabetes pueden tener un mayor riesgo de experimentar ciclos menstruales irregulares o impredecibles. Las personas con diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de anovulación. Esto ocurre cuando un ovario no libera un óvulo en la trompa de falopio, por lo que la persona no tendrá su periodo, pero no todas las personas con diabetes lo experimentan. Y bueno, hay algo también importante porque sabemos que todo esto de la glucosa también tiene que ver con la actividad física y resulta que cuando estamos en la menstruación nos sentimos hinchadas, nos sentimos sensibles, a lo mejor nos duelen las mamas, nos duele la cabeza y lo último que queremos hacer es ejercicio. Yo lo que siempre les digo, si caminamos diario 30 minutos, todos, estando en etapa de embarazo, adulto mayor, adolescencia, va a empezar a circular, sobre todo, pues bueno, toda la insuficiencia venosa, las varices, el agüita, la grasa se empieza a eliminar por medio de la respiración. Entonces, es algo muy simple. Entonces, ¿qué va a ayudar en cuestión de la menstruación? Yo se los pongo así, si tenemos estrés, si estamos pensando, va a desinflamar el vientre. Lo primero. Lo segundo, se crean que ya no existan tantos coágulos, algo que también empieza a drenar, por así decirlo, nuestro propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ya no existe el edema, ya no empiezan a deshincharse los pies. Y la otra, sirve mucho como terapia emocional. ¿Por qué? Porque en esa etapa estamos muy estresados. Entonces, sobre todo si hay calor, si venimos del trabajo, si no nos pudimos cambiar, que la mujer pasa por todo eso, ¿no? Entonces, tenemos la glucosa elevada, el edema, la inflamación, nos sentimos a veces hasta feas, hinchadas, que olemos mal, etcétera. Empezamos a caminar y todos esos síntomas van desapareciendo. Ok, entonces completamente recomendado tanto para la glucosa como para las molestias de la Exactamente, y no necesitamos hacer un ejercicio tan de alto impacto, o sea, no es necesario ir a correr, sentadillas abdominales. Con el simple hecho de caminar se cuenta como actividad física y esto va a reducir mucho los síntomas, los picos de glucosa y ayuda demasiado a la menstruación. Sí, ok, y ya nada más como para cerrar este tema de la caminata, ¿cuáles serían las condiciones que tú consideras de una caminata eficiente en este sentido? Porque bueno, voy a ir a caminar al mall con mis amigas, a dar la vuelta y caminas 3 pasos, te paras 2. Y se frenan, ¿no? Y todo. Ajá. Entonces, lo primero, que ya hayamos desayunado, comido, cenado. O sea, eso es importante, ¿no? Que no estemos en ayuno. Uh-huh. Lo segundo, sí ponernos un calzado específico para caminar. O sea, que no sean tacones, que no sean sandalias. Y sí estar con los 30 minutos cronometrados, es decir, voy a caminar 30 minutos sin parar. Ya sea en un parque, hasta yo les digo que en un cuarto cerrado lo pueden hacer dando vueltas si no tienen la posibilidad de salir, pero sí sin interrupciones, ¿no? Porque a veces salimos a la calle y ya se nos atravesó el perro y ya se atravesó el alto y ya un coche, entonces ahí ya se interrumpe y volvemos a empezar de cero. Entonces sí seguir caminando al paso que cada quien pueda, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Porque depende de la edad o si están menstruando mucho, si tenemos algún, no sé, mioma, quiste, pero sí dedicarnos exclusivamente a nuestro paso a la caminata durante 30 minutos. Claro. Es importante. ¿Qué dice o cómo nosotros podemos irnos autorregulando? ¿Cuáles serían los puntos principales? Ya dijiste el desayuno, ya dijiste la caminata, ya dijiste estar atento a pues estas señales de alarma. ¿Qué otras cosas crees que son fundamentales para evitar esta correlación, sobre todo en una población que tenemos esta situación de casi una epidemia de diabetes, ¿no?
y que mucho pensamos que es cuestión hereditaria, pero yo siempre digo es que la herencia maldita es la de los hábitos, ¿no? Exactamente. Que no nos ayudan y entonces llega la mamá, llega el papá con su bolsa de pan dulce para merendar. Es correcto. O cosas de ese tipo que sí influyen mucho y aparte, bueno, se heredan. Lo primero, ¿no? Tener 5 tiempos de comida, desayuno, colación, comida, colación y cena, que eso siempre lo repito, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a acelerar mucho el metabolismo. Lo segundo, efectivamente, ayunos prolongados, no solamente el desayuno, sino y no pasar más de 4 horas sin comer. A veces solamente desayuno y cena y es cuando viene el pico de glucosa. Lo tercero, eliminar productos ultraprocesados. Estamos hablando de papas, sopas instantáneas, refrescos, jugos ultraprocesados, son muy malos. Ajá, ¿por qué? Porque ya llevan azúcar añadida. Lo tercero, jugos naturales. Los jugos naturales afectan mucho la glucosa, así sea un jugo verde, sigue afectando la glucosa, ¿no? Si vamos a consumir fruta, que sea de forma masticable. Sí. 2 tazas de verdura al día diario y 2 frutas al día diario, de preferencia con cáscara, ¿no? Esto va a ayudar bastante a evitar cualquier pico de glucosa y efectivamente harinas refinadas, ¿no? Pan de dulce, galletas y sobre todo las que ya vienen industrializadas, pues contienen más azúcar. Bolillo, telera, tortilla, totalmente permitidos. Eso sí, no es necesario quitarlos, van dentro de nuestra dieta, pero sí con moderado consumo. Ok. En este sentido, ¿crees que hace falta más entender un poco o investigar más sobre esta correlación, sobre todo en la población mexicana, de la glucosa y las hormonas, ¿no? En particular la menstruación. Sí, hace falta más orientación. Ajá, okay. Lamentablemente todavía hay tabús en lo cual nos quedamos callados, ¿no? Y sobre todo las mujeres. Siento esto, no pasa nada. Entonces, es propio o me lo aguanto. Entonces, hace falta más orientación. Se pueden acercar a instituciones públicas para orientación nutricional, se pueden acercar obviamente también de forma privada, pero tener una cita con un nutriólogo, ¿no? Cada caso es diferente y generalmente ya tenemos cosas arrastrando, ¿no? No solamente la cuestión de la glucosa, hay muchas más enfermedades, pero siempre tener una orientación y tratar de difundirlo, ¿no? Sí, sobre todo porque literal se nos junta todo, ¿no? O sea, la menstruación, pero el tema emocional, pero aparte exacto. Pues, o sea, otro tipo de situaciones de no saber comer, cuestión de autoestima porque ya subimos de peso, o sea, es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Y más si tenemos hijos. Entonces, no tengo tiempo para mí, es normal que yo me aguante, no es normal. Cefaleas, dolor de cabeza, inflamación, hinchazón, no es normal. Hay que acudir con un nutriólogo o con un médico que el médico va a referir a nutrición. Pero siempre tener una orientación alimenticia y sobre todo no incluirnos en retos y todo este tipo de cosas. Muy bien. Para la gente que quiera más información, si yo ya voy a tomar nota, ¿dónde te encuentras, Nadia? Porque creo que muchos, ya sea uno mismo, o las chicas, las hijas, las sobrinas, las nietas, ¿no? Todos. Exacto. Estoy en Facebook como Nadia Nutritional Assessment, ahí me encuentran en las redes sociales, entonces ahí me pueden contactar y cualquier duda que tengan, con todo gusto se las voy a resolver. ¿Das consulta en Metepec, en Toluca? Doy consulta de forma privada y en ISEMIM de forma pública. Ok, perfecto. Y bueno, pues ahí está Nadia Nutritional Assessment, ahí la pueden encontrar en Facebook, la vamos a etiquetar en la publicación de esta emisión para que puedan ustedes localizarla más fácilmente y por supuesto ahí está esta semillita que queremos dejarles a todas, a todos, para que cuidemos más a las mujeres de la casa, nos cuidemos más a nosotras mismas también. Y seamos más conscientes del impacto que estas conductas que pensamos que son normales o que nos damos permiso, que nos las merecemos, en lugar de ser algo que nos consienta, es algo que termina pues afectando nuestra salud y nuestro estado de ánimo también, por si fuera poco, ¿no? Es correcto. Bien, Nadia, muchísimas gracias, Nadia González, licenciada en nutrición, por venir a platicar con el auditorio. Y antes de irnos también queremos agradecer a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado para esta emisión. Hoy venimos primaverales. Pueden contactar a nuestro patrocinador en Instagram como Loyalty by Ivonne y como Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela en Facebook. Ahí pueden encontrar todo lo nuevo que tienen o pueden pedir más información sobre las diferentes sucursales que tienen en Toluca y Metepec. Y hasta aquí llegamos en esta emisión de Cóncavo y con Sexo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible semana tras semana este espacio, les agradecemos y los invitamos a que nos acompañen aquí mismo la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.